buena noticia, ganar más y trabajar menos. Es que aquí viene un frenazo que ya empezó y va a continuar en la inversión. Es una lápida para el emprendimiento. Hemos decidido, ¿sabes qué? ¿Lo vamos a tirar por la ventana? Las subidas del salario mínimo perjudican necesariamente a los trabajadores a los que se pretende beneficiar. En esta oportunidad hablaremos del salario mínimo, un tema que está candente, su importancia, orígenes e impactos, entre otros. Salario mínimo. ¿Qué es y cuánto es? La remuneración mínima o sueldo mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador a través de una ley establecida oficialmente y que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores por un periodo de tiempo acordado entre las partes. ¿Quiénes lo reciben? Todo trabajador formal, bajo contrato legal, independiente de la empresa estatal o privada, tiene ese derecho garantizado. El porcentaje de personas que reciben salario mínimo en relación al total de los que trabajan como empleados depende de cada país. Por ejemplo, en México el 25% de los trabajadores reciben salario mínimo, o sea, unos 14 millones de personas. En Colombia son el 51,1% y equivale a 12,85 millones de personas. O en Venezuela, el otrora país más rico de la región y con las mayores reservas petroleras del planeta, y que su salario mínimo es de $2 mensuales, el equivalente aproximadamente a 1.600 pesos, y lo reciben 8 millones de personas. En Chile, menos del 18% total de los trabajadores reciben el salario mínimo y representan aproximadamente a 800.000 personas. ¿A quiénes afecta el salario mínimo? El salario mínimo en Chile prácticamente no afecta a los empleados públicos y sí afecta mayoritariamente a las pequeñas y medianas empresas privadas. De estos últimos, un 43,3% se desempeñaba en la microempresa y un 27,5% lo hace en una empresa grande. En tanto, un 18,6% trabaja en una pequeña empresa y un 10,6% en una empresa mediana. En cuanto a la rama económica a la que pertenecen los que reciben el salario mínimo, encontramos que un 22,7% corresponde al sector comercio al por mayor y menor, un 17,3% a agricultura, ganadería, caza y silvicultura y un 9,8% a la industria manufacturera. Lo anterior se debe básicamente a que las personas menos preparadas y con menos experiencia reciben una remuneración menor por tener menos conocimientos, habilidades y estudios para participar en empleos mejor remunerados. Quienes reciben el salario mínimo en las medianas y pequeñas empresas, de acuerdo al sexo y la edad, se puede observar que en el tramo que va de los 18 a los 30 años, un 32% corresponde a mujeres y un 27% a hombres. En el intervalo entre los 31 y 40 años reciben este salario un 26% de las mujeres y un 23% de los hombres. Y el porcentaje similar es el que se sitúa entre los 41 y los 50 años, donde un 24% corresponde a mujeres y un 25% a hombres. En tanto, en el tramo entre los 51 y 60 años, un 19% son mujeres y un 60% son hombres. En cuanto a los estudios, casi un tercio, 28,6% de quienes reciben el salario mínimo, ha cursado la educación media, humanista completa. Un 12,9% cursó la educación básica completa, mismo porcentaje que no la completó. En tanto, solo un 1,1% no tuvo educación formal. A nivel regional, las localidades en donde más se paga el salario mínimo coinciden con las localidades menos desarrolladas, tanto en industria, servicios, minería y agricultura, entre otros. ¿Cómo se reajusta y cuáles son los parámetros técnicos? Por lo general, en América Latina y Chile especialmente, no existe una medida o medición técnica para establecer este piso, por lo que queda sujeto al libre arbitrio de decisiones más políticas y de negociaciones entre fuerzas internas de cada país, tales como el gobierno y algún organismo que represente la contraparte. No existe una fórmula que se base, por ejemplo, en el nivel mínimo de subsistencia que necesita tener el empleado o la compra de una cantidad de canasta básica, de alimentos u otros.
se ha intentado crear un plan plurianual de reajuste basado en parámetros técnicos que permitan darle a las empresas, en especial a las medianas y pequeñas empresas, certezas económicas para que puedan ajustar a tiempo sus nuevos gastos y adecuar sus proyectos. Sin embargo, no ha sido posible la gran mayoría de las veces, ya que es un tema estratégico usado por la masa política para crear narrativas populistas en su beneficio personal para atraer votantes en periodos electorales. ¿Qué pasa con otros países? No todos los países pagan salario mínimo o es obligatorio o deban tener algún tipo de reajuste. O como en el caso de Estados Unidos, que al ser un país federado, cada estado fija sus reglas y salarios mínimos. Incluso, hay estados en Estados Unidos que no tienen salario mínimo y este es fijado entre el empleado y la empresa según las características del empleo, trabajo o situaciones particulares de cada situación. Lo que queda claro al analizar el salario mínimo es una constante y casi una regla, y es que los países con mayor desarrollo económico y educacional tienen menos personas recibiendo el salario mínimo y se convierte en un dato referencial. Por lo tanto, más allá de preguntar cuál es el salario mínimo en cada país, vale la pena preguntar qué porcentaje de la población está por encima de ese valor. Asimismo, el dato del monto tampoco es relevante, ya que un salario mínimo de, por ejemplo, $700 podría ser alto para países como Bolivia, El Salvador o Ghana, y a la vez es extremadamente bajo para una Suiza o Alemania, por ser países con costos de vida totalmente diferentes. ¿Por qué se habla de desempleo cuando se sube el sueldo mínimo? Muy buena noticia, ganar más y trabajar menos. Uno lo puede ver desde dos ángulos. Si yo soy una persona hoy día contratada y me dicen eso, claro que me parece una buena noticia. Fíjese que voy a trabajar 40 en vez de 45 y fíjese que me van a pagar lo mismo. ¿Qué es lo que concluye? Concluye que el país dejó de ser atractivo para los inversionistas. Hace 2 meses atrás, el Bank of America publicó su estudio ¿Dónde invertir en América Latina? Siempre los estudios de los bancos internacionales decían, si usted va a invertir en América Latina, escoja Chile. Y si tiene más dinero, escoja Chile de nuevo. ¿Qué decía el informe hace 2 meses? Dice, si usted va a invertir en América Latina, no escoja Chile. Quédese con Brasil, váyase a México, váyase a Colombia, pero no vaya a Chile, porque en Chile se deterioró la política. Yo lo único que sé es que en ese periodo que es muy criticado, el poder adquisitivo de los salarios se duplicaba cada 20 años. Si usted era un trabajador que estaba en su mismo empleo, cada 20 años ganaba el doble. Esa era la tasa de crecimiento de los salarios. Y solo sé que desde hace 8 años los salarios en Chile se duplican cada 40 años. No cada 20, sino que cada 40 años. Lo que yo sé es que en ese periodo tan criticado, el gasto para salud, educación y vivienda estaba disponible y se crecía aceleradamente. Hoy día crece a menos de la mitad del ritmo. Y lo que yo sí sé es que si yo soy un joven que estoy saliendo de la educación secundaria, puertas de oportunidades que antes existían ahora se están cerrando. Y lo que yo le acabo de señalar sobre el informe del Bank of America, pero eso se aplica también para los inversionistas nacionales, y todos lo sabemos, es que aquí viene un frenazo que ya empezó y va a continuar en la inversión. A escala mundial, de acuerdo con cifras del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, las pequeñas y medianas empresas representan más o menos el 90% del total de las empresas establecidas y generan entre el 60 y el 70% del empleo de cada país. Y a la vez aportan un 50% del Producto Interno Bruto del mundo. En Chile existen más de 900.000 empresas, de las cuales 200.000 son pymes y unas 68.000 microempresas. A nivel de tamaño, las pymes resultaron ser las de mayor participación porcentual dentro de la distribución de empresas, alcanzando un 51,9%, y le siguen de cerca las microempresas con un 44,9%, mientras que las grandes empresas representan solo un 3,2% del total de las empresas en Chile. Las pymes en Chile contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se generan en el país. Entonces, podemos decir que en Chile 4,2 millones de personas aproximadamente trabajan en una pequeña o mediana empresa. Y si consideramos que el mayor costo de estos emprendimientos son los salarios,
pueden también representar más del 50% de sus egresos o gastos. Son en estas empresas donde se paga la mayor cantidad de sueldos mínimos y un incremento desmedido del monto a pagar, si no tiene un fundamento económico como mayores ventas o eficiencia, golpea directamente el resultado y coloca en riesgo la existencia de la empresa y pone en jaque el empleo de sus colaboradores. Un ejemplo podría ser el de una pyme de servicios, de cafetería o una panadería, que esté compuesto por 4 personas y que el dueño sea un empleado más. Un incremento de un 43% del sueldo mínimo, que es lo que plantea el gobierno de coalición de extrema izquierda en Chile, daría 2 opciones al empresario: despedir a la mitad de sus funcionarios o aumentar los precios de sus productos, ya que este mayor gasto por remuneraciones no podría solventarlo. ¿Quién paga finalmente el sueldo mínimo? Durante 2 meses hemos estado hablando por teléfono, WhatsApp y mensajes directos con Gabriel Boric y Giorgio Jackson pidiendo reuniones para hacerles ver lo perjudicial y dañino de su programa para las micros, pequeñas y medianas empresas. A día de las elecciones podemos decir que hicimos todo lo posible por intentar corregir temas muy complejos para nuestros emprendedores, pero fue imposible. Hoy podemos concluir que el programa de Gabriel Boric es perjudicial, negativo y pondrá en riesgo de quiebra a miles de emprendedores y pymes en caso de ser presidente. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento de las cotizaciones de un 8% adicional y la obligación de pagar un sueldo mínimo de 500.000 pesos son temas que el equipo de Gabriel no consideró, sobre todo cuando para ayudar a las pymes a pagar un sueldo mínimo mayor tiene un costo de 2.000 millones de dólares para el Estado. Veamos un ejemplo. Hoy una microempresa de servicios con 2 emprendedores, 8 trabajadores que reciben más que el sueldo mínimo y ventas por casi 75 millones de pesos al año, según impuestos internos, tiene una utilidad de entre un 8 a 10% de sus ventas, por lo que hoy esos emprendedores ganan un poco más de 6,5 millones de pesos al año. Con el programa de Gabriel, la misma empresa, con los mismos socios y los mismos trabajadores, primero deberá tratar de vender lo mismo trabajando 20 horas menos al mes y pagando más costos laborales con el aumento del sueldo mínimo, el 8% de cotización adicional y las gratificaciones garantizadas a todo evento. La misma empresa pasará de tener utilidades a tener que financiar una pérdida de más de 16 millones de pesos al año, por lo que seguramente terminará quebrando y sus trabajadores en la calle. Es una lápida para el emprendimiento. Hemos visto que el incremento de los salarios en las empresas representa un mayor costo en la producción de bienes o servicios, por lo que este mayor gasto siempre se verá reflejado en 3 reacciones obvias: una subida de precios del producto o servicio final, desempleo, especialmente entre las personas menos preparadas o con menos experiencia, o una mezcla de ambas según cada situación. También impacta en la generación de nuevos emprendimientos, afectando los futuros empleos y aumentando el desempleo por venir. Esto debido a que cuando se inicia un pequeño negocio, los aportes del dueño o emprendedor normalmente se hacen con capital propio, y la contratación de personas con un salario mínimo mayor aumenta el desembolso durante todos los meses que debe hacer el dueño, hasta que las utilidades de la empresa permiten pagar todos los costos. Esto puede demorar meses y en intertanto los sueldos deben pagarse sí o sí. Otro ejemplo es cuando suben los salarios mínimos, muchos gastos comunes de edificios también suben, debido a una cantidad importante de edificios que tienen un personal que reciben este monto, afectando directamente los bolsillos de las personas desde otro ángulo. Hay experiencia empírica que los aumentos de salario mínimo generan informalidad o ilegalidad, ya que al existir desempleo, las personas estarán dispuestas a negociar con sus empleadores un salario menor al legal o no tener contrato, invisibilizando a los trabajadores, creando una desprotección en su sistema de salud, de pensión o accidentes laborales, lo que aumentan los abusos de empleadores inescrupulosos y la decadencia en la calidad de vida de la población. El proyecto del gobierno de Boric de subir el salario mínimo no tiene oposición de las grandes empresas y es muy conveniente para ellas, ya que las pequeñas empresas se terminan asfixiando con mayores gastos y exigencias y muchas de ellas terminan por quebrar y por ende aumenta el desempleo. Las grandes empresas, al tener menos competencia, aumentan de tamaño, fuerza y concentran en menos manos la oferta de servicios y productos y terminan manejando los precios finales. ¿Qué otros aspectos se modifican con el sueldo mínimo?
El aumento del salario mínimo en Chile impacta las pensiones de alimentos, reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, entre los puntos más destacados. ¿Es el momento ahora de subir el salario mínimo en forma abrupta? Que hay una concentración económica enorme. Nosotros tenemos 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas que solamente venden un 12% del Producto Interno Bruto del país. Sí. Tenemos las grandes empresas que venden el 87% y empleamos los mismos 4.100.000 trabajadores cada parte. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos para repartir como sueldo entre los trabajadores es una porción que es 10 veces menor a lo que tienen las grandes empresas. Es un tema enorme, porque claramente aquí hay que tomar medidas para también desconcentrar la economía. Solamente 12.000 empresas en Chile hacen el 87% de las ventas de bienes y servicios a nivel país, y las micro, pequeñas y medianas solamente un 13%. El año 70 esta participación era 50 y 50%, y el año 90, cuando entramos en democracia, las pymes tenían cerca de un 30% de la producción de bienes y servicios en nuestro país. Muchas industrias que probablemente van a tener que contratar un turno más para poder seguir operando. El mundo, y Chile, no es la excepción. Está comenzando a salir de una grave crisis sanitaria que dejó a miles de personas sin trabajo y una enorme cantidad de empresas quebradas que por el cierre de las economías no consiguieron sobrevivir. Ahora estamos viviendo una nueva gran crisis como resultado de la invasión rusa a Ucrania, que está repercutiendo en el alza de los alimentos, en especial los más básicos, y los combustibles, que solo para el caso de la parafina subió un 61% en 12 meses, desde los 500 pesos a estar sobre los 1.100 pesos, afectando a la mayor fuente de calefacción de los chilenos justo ahora que comienza el invierno. Más del 70% de los bienes y servicios de Chile están afectados por el aumento de los combustibles, lo que impacta el bolsillo de las personas y a su vez restringe sus compras y por ende impacta las ventas y costos de las empresas y como consecuencia natural la permanencia de sus empleados. ¿Y cuál es la solución entonces? En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. El razonamiento es muy sencillo. Si los trabajadores perciben un salario que es igual a su productividad marginal, es decir, a la contribución a los ingresos empresariales que desarrolla el propio trabajador, y subimos ese salario mínimo por encima del salario de mercado, que es igual a la productividad marginal del trabajador, es decir, que ese trabajador produce 100, pero estamos obligando a que el empresario le pague 150, con lo cual, inevitablemente, el empresario preferirá despedir a ese trabajador o no contratarlo antes que pagarle 150 por unos ingresos empresariales que le suponen 100. Y es que las subidas del salario mínimo perjudican necesariamente a los trabajadores a los que se pretende beneficiar. De nuevo, para poder aplicar una subida de salario mínimo sofisticada, no dañina, deberíamos conocer la productividad marginal del trabajo en cada sector de la economía y a su vez el grado de concentración de la demanda laboral en cada sector de la economía y ver en qué medida esa concentración de la demanda hace que el salario de mercado se ubique por debajo de la productividad marginal del trabajador y aplicar un salario mínimo sectorial o incluso local para ese tramo del mercado laboral donde no existe suficiente competencia. Evidentemente, y de nuevo, si ya era complicado saber en general cuál es la productividad marginal del trabajo, imaginad en cada uno de los sectores y en cada uno de los territorios que componen una economía enorme. Hay problemas de información por todos lados y, por tanto, no es aconsejable que los burócratas que planifican de manera ciega se dispongan a controlar los precios, los salarios de media economía bajo la posibilidad o bajo la hipótesis de que si hay una concentración de la demanda empresarial, entonces esa subida del salario mínimo local, sectorial, no tendría por qué tener efectos adversos. Si calculan mal, los tendrán efectos adversos y muy graves para los trabajadores que supuestamente tenían que verse beneficiados. Por consiguiente, son problemas que sí hay que atacar, que sí que hay que atender. ¿Cómo los podemos atacar? ¿Cómo los podemos atender sin establecer controles de precios? Precios máximos en el monopolio y precios mínimos en el monopsonio. Con más libertad y competencia de mercado. Dicho de otro modo, liberalizando los mercados, desregulando los mercados, podemos conseguir que los mercados funcionen realmente bien.
Ahora tenemos mercados que no funcionan todo lo bien que podrían funcionar porque la regulación estatal está socavando las bases competitivas de esos mercados, y lo que tenemos que hacer es restablecer las bases competitivas de esos mercados. En lugar de solucionar un fallo del Estado, la hiperregulación estatal, la captura del regulador por parte de los lobbies que destruyen la competencia, en lugar de intentar solucionar ese fallo del Estado con más intervenciones estatales, los controles de precios, que también son potencialmente falibles y que pueden condenar a miles de personas al desempleo si no se desarrollan de una manera absolutamente exquisita y con perfecta planificación, ¿por qué no tratamos de eliminar el fallo del Estado original, es decir, la hiperregulación y la captura lobística del regulador, que está mermando las bases competitivas de los mercados y que por tanto está generando monopolios y monopsonios que están haciendo que no se produzcan tantos bienes y servicios como podríamos y que están haciendo que la contratación de trabajadores se efectúe a unos salarios por debajo de su productividad marginal? Más libertad, más mercado y más competencia. Esa sí es la solución y no más controles falibles del sector público. Es el momento de crear las instancias que ayuden a crear empleos, no destruirlos. Y las condiciones de apoyo a las medianas y pequeñas empresas para nacer y crecer son vitales para no llevar a inmensos grupos de personas a la pobreza o el hambre. Se debe conversar con todas las partes que conforman la sociedad, sin demagogia ni doctrinas, ni políticas fracasadas, para que las personas ganen mucho más que el sueldo mínimo. Y eso implica un esfuerzo para educar y ayudar a que las personas, de acuerdo con sus condiciones propias y únicas, puedan, con un adecuado entrenamiento y capacitación, dar lo mejor de sí mismos, contentos, y a su vez apoyar a las empresas que contraten e inviertan permanentemente en el crecimiento profesional de sus empleados y, por ende, del bienestar de sus familias. El desempleo y la miseria no desaparece por decretos populistas, y aquí no hay magia. Subir el sueldo mínimo no ayuda a sacar personas de la miseria, y menos a tener un país que crezca, que progrese y nos aleje de ser un país subdesarrollado y dependiente de un Estado omnipotente, elefantiásico, derrochador y coto de casa de políticos de turno. Hay una cosa, en que somos número 1 en el mundo. ¡Una! Entre el año 1985 y el año 2015, el país que más bajó la pobreza en el mundo, más que China, más que todos los países asiáticos, es Chile. Lo único en que somos número 1. Y en vez de preguntarnos cómo lo hicimos, cómo lo mejoramos, cómo seguimos tratando de perfeccionarlo, hemos decidido, ¿sabes qué? Lo vamos a tirar por la ventana y vamos a refundar algo nuevo, basado en lo que han hecho todos nuestros vecinos que les ha ido también. Es increíble. Y ahora me gustaría hacer algunas preguntas para ustedes que están escuchando este programa. ¿Es conveniente entonces subir el sueldo mínimo sin un real análisis de fondo? ¿Para qué el gobierno de Boric prometió subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos cuando al ejecutarlo traerá consigo más desempleo e inestabilidad laboral? ¿Esto es demagogia? ¿Populismo electoral? ¿Mentira o verdad? Si te gustó este video, es muy importante que te suscribas a Latin Markets, tu canal de información económica, y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a otras personas, ya que las redes no suelen circular este tipo de contenidos y hay mucha gente que necesita conocer estas informaciones. Muchas gracias.